El último turno. Hay algo que nadie me dijo antes de aceptar ese trabajo, algo que debería haber sido parte del contrato, del briefing, de cualquier conversación previa, que ese hospital no estaba vacío, que nunca lo había estado, y que lo que quedaba adentro llevaba años esperando que alguien volviera a entrar por esas puertas. Todavía no entiendo del todo lo que vi, pero sé que cambió algo en mí, algo que no vuelve. Me llamo Marcos, tengo 34 años, o los tenía antes de esas noches. Ahora no estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormí bien, desde la última vez que entré a una habitación oscura sin esperar que algo me mirara desde el fondo. Todo empezó hace 8 meses cuando respondí a un anuncio en internet, un anuncio discreto, casi escondido entre ofertas de mensajería y limpieza de oficinas. Decía: se busca guardia de seguridad nocturno para instalación industrial en las afueras, turno de noche, contrato temporal, buena remuneración. La parte de la buena remuneración fue lo que me convenció. Llevaba 3 meses sin trabajo fijo, el alquiler me ahogaba y no podía darme el lujo de ser selectivo. Llamé al número, hablé con un hombre de voz plana que apenas contestó mis preguntas y 2 días después firmé el contrato, sin haber visto el lugar. El error más grande de mi vida. La primera vez que llegué al Hospital Valdecampos fue un lunes por la noche, a las 11 menos cuarto. El tipo de la empresa de seguridad, un hombre gordo llamado Donato que olía a tabaco frío, me hizo la entrega de turno en menos de 10 minutos. Me dio un juego de llaves, un walkie-talkie que apenas funcionaba y una linterna de las baratas, de esas que se quedan sin pila en el peor momento posible. El hospital llevaba cerrado 9 años. Eso me lo dijo Donato de pasada, como si fuera un dato sin importancia, mientras me mostraba el panel de control de alarmas en la pequeña garita de entrada. 9 años cerrado, y aún así alguien pagaba a una empresa de seguridad para vigilarlo por las noches. Eso me pareció raro desde el principio, pero no dije nada. Necesitaba el dinero. Lo que sí pregunté fue por qué había cerrado. Donato me miró de una forma que no supe interpretar. No era miedo exactamente, era más como cansancio. El cansancio de alguien que ha tenido que responder esa pregunta demasiadas veces y ya no le da ganas de hacerlo. Me dijo que habían tenido problemas de gestión, irregularidades administrativas, y luego cogió su chaqueta y se fue al coche sin despedirse. Me quedé solo delante de aquel edificio. El Hospital Valdecampos era un bloque de 4 plantas construido en los años 60, de esa arquitectura funcional y fría que en su día debió de parecer moderna y ahora resultaba simplemente opresiva. Las ventanas estaban cubiertas con planchas de madera desde dentro, lo que le daba al edificio un aspecto de animal ciego, como si alguien le hubiera cerrado los ojos a la fuerza. La fachada estaba ennegrecida por la humedad. Las letras del nombre sobre la entrada principal habían caído o las habían arrancado, y solo quedaba la silueta más clara en el hormigón, como una cicatriz. Entré. Lo primero que golpea cuando entras en un lugar así es el olor. Un olor que no tiene nombre exacto, pero que el cerebro reconoce instintivamente como señal de advertencia. Polvo, humedad, desinfectante viejo que no llegó a desaparecer del todo, y algo más debajo de todo eso. Algo orgánico y dulzón que no supe identificar en ese momento y que prefiero no intentar identificar ahora. El vestíbulo de entrada era grande. Las sillas de plástico naranja seguían ahí, en filas, como si los pacientes fueran a volver en cualquier momento. El mostrador de recepción tenía todavía los archivadores en su sitio. Un calendario de pared de 2015 con una foto de un paisaje de montaña. Todo cubierto de polvo. Todo exactamente como lo habían dejado el día que cerraron. Como si nadie hubiera entrado desde entonces. O como si nadie hubiera querido. Mi trabajo era simple, al menos sobre el papel. Una ronda de supervisión cada hora y media siguiendo un recorrido marcado en un plano que me había dado Donato. Planta baja, primera, segunda, tercera. Verificar que las puertas exteriores estuvieran cerradas, que no hubiera señales de intrusos, hacer el registro en una aplicación del móvil con los puntos de control marcados con códigos QR en las paredes. Nada más. La primera noche no pasó nada, o eso me dije a mí mismo. Hice las rondas,
Escaneé los códigos, bebí el café del termo que había traído de casa. Los sonidos del edificio eran lo que esperaba de cualquier estructura vieja. Crujidos en las vigas, el viento colándose por alguna grieta, el sonido sordo del propio edificio asentándose en la oscuridad. Nada fuera de lo ordinario. Me fui a las 7 de la mañana convencido de que iba a hacer el trabajo más aburrido del mundo. La segunda noche fue diferente. Estaba haciendo la segunda ronda, sobre las 2 de la madrugada, cuando al llegar al final del pasillo de la primera planta, vi que la luz del control de enfermería estaba encendida. No una luz brillante, como la fluorescente del techo, sino la pantalla de uno de los monitores médicos. Un monitor de constantes vitales, de los antiguos, con la pantalla verde de fósforo. Encendido, mostrando una línea plana, sin señal, como si estuviera conectado a algo que no daba ningún signo. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado. Un vándalo, un indigente buscando refugio, alguien que hubiera forzado alguna entrada que yo no había visto. Cogí el walkie-talkie e intenté contactar con la central de seguridad. Solo hubo estática. Llamé con el móvil, pero en esa parte del edificio no había cobertura, así que seguí solo. Me acerqué al control de enfermería. El monitor estaba encendido, sí, pero cuando me asomé al enchufe, vi que no estaba conectado a la corriente. El cable estaba enrollado detrás del aparato, sin conectar a ninguna toma. El monitor funcionaba sin electricidad. Lo apagué manualmente con el botón, o lo intenté. El botón no respondió. La pantalla siguió brillando con esa línea plana verde, indiferente. Me alejé de ahí más rápido de lo que me gustaría admitir. Durante las noches siguientes intenté convencerme de que había una explicación racional. Baterías internas, algún sistema de alimentación de emergencia que no se había agotado después de 9 años. Me lo repetí como un mantra cada vez que recordaba esa pantalla encendida. Me funcionó durante aproximadamente 4 días. La noche del jueves de la segunda semana, escuché las camillas. Eran las 3:15 de la mañana. Estaba sentado en la garita de entrada, revisando el móvil cuando el sonido llegó desde arriba. Ruedas sobre linóleo. Ese sonido inconfundible, ese chirrido metálico y suave a la vez que hacen las ruedas de una camilla hospitalaria cuando alguien la empuja por un pasillo. Solo que no había nadie arriba, o no debería haberlo. Me quedé inmóvil escuchando. El sonido se desplazó lentamente de un extremo del pasillo al otro, con una cadencia regular, casi metódica, como si alguien estuviera haciendo exactamente su trabajo, transportando a un paciente de una habitación a otra en mitad de la noche. Cuando terminé de subir las escaleras, el pasillo estaba vacío y en silencio. Las habitaciones, todas cerradas, todas con sus pequeñas ventanas de cristal en las puertas cubiertas de polvo por dentro. No había nada, no había nadie. Pero en el suelo del pasillo, perfectamente visibles en la capa fina de polvo que cubría el linóleo, había 2 líneas paralelas, las marcas de las ruedas de una camilla, frescas. Llegaban desde el fondo del pasillo hasta la puerta de la escalera y se detenían ahí, en el umbral, como si lo que había empujado esa camilla hubiera llegado hasta mí y luego simplemente hubiera dejado de existir. Esa noche llamé a Donato desde el aparcamiento, al aire libre, donde por fin tenía cobertura. Le conté lo de las marcas. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Me dijo que probablemente eran marcas viejas, que el polvo se movía con las corrientes de aire en edificios así, que no había nadie dentro. Su voz no sonó convencida. Debería haberlo dejado entonces. Debería haber cogido mis cosas y no haber vuelto, pero lo que me hizo continuar fue algo que no esperaba. La curiosidad. Algo en ese hospital me resultaba magnético de una forma que no sabía explicar, como si el edificio me estuviera llamando hacia adentro, hacia abajo, hacia algo que aún no había visto. Fue durante la tercera semana cuando descubrí la habitación. Estaba en la segunda planta, al final de un pasillo lateral que en el plano de Donato aparecía como zona de almacenamiento. No había código QR en esa zona, lo que significaba que no formaba parte de mi ronda oficial. Nunca habría llegado hasta allí si no hubiera sido por el ascensor. El ascensor del hospital era hidráulico, de los antiguos, con puertas de rejilla metálica.
Llevaba 9 años sin electricidad, como todo lo demás. Sin embargo, aquella noche, cuando pasé por delante, las puertas estaban abiertas y la cabina estaba en el piso de abajo, cuando la última vez que había pasado estaba arriba. No escuché motor, no escuché nada, solo estaban abiertas. Me asomé y miré hacia arriba del hueco. En la oscuridad del foso de ascensores, algo se movió. No fue un sonido, fue más como una presión en el aire, como cuando alguien pasa cerca de ti en la oscuridad y notas el desplazamiento. Algo arriba, algo que había estado mirando hacia abajo y que en ese momento se retiró. Subí por las escaleras. El pasillo lateral de la segunda planta olía diferente al resto del edificio. El olor dulzón que había notado la primera noche era mucho más intenso ahí, casi sofocante. Al fondo del pasillo había una puerta diferente a las demás, más ancha, reforzada con una plancha de metal sobre la madera original, y sellada. No con un candado normal, sino con una barra metálica horizontal atornillada directamente a la pared a ambos lados, como si alguien hubiera querido asegurarse de que esa puerta no se abriera nunca más. En la puerta había un letrero plastificado, el tipo de letrero genérico de hospital, pero el texto había sido tachado con rotulador negro. Alguien había querido que no se leyera lo que ponía. Sin embargo, si iluminabas el letrero con la linterna desde el ángulo adecuado, podías ver las letras originales a través de la tinta. 4 palabras. Sala de procedimientos especiales. Esa noche no intenté entrar. Me quedé delante de esa puerta durante un tiempo que no supe calcular, con la linterna apuntando hacia el letrero, sintiendo algo que solo puedo describir como una atracción gravitacional, como si hubiera algo al otro lado que me quisiera dentro, y al mismo tiempo, algo en mí que sabía con absoluta certeza que no debía ceder. Me fui, pero volví. La noche siguiente, cuando llegué al trabajo, hice algo que no había hecho antes. Busqué en internet el nombre del hospital. No encontré mucho. Un artículo corto en un periódico local sobre el cierre, con la explicación oficial de problemas administrativos que ya me había dado Donato. Un par de menciones en foros de Urbex, exploradores urbanos que habían intentado entrar y habían dado marcha atrás sin explicar por qué. Y un hilo en un foro de sucesos sin resolver, antiguo, con poca actividad, donde alguien, con un nombre de usuario que ya no existía, había escrito una sola entrada. El hilo se titulaba ¿Alguien más sabe lo que pasaba en el Hospital Valdecampos? La entrada decía: mi tía trabajó allí hasta el cierre. Nunca quiso hablar de ello, pero antes de morir me dijo una cosa. Dijo que había una médica que no se fue cuando cerraron. Dijo que todavía estaba dentro, haciendo su trabajo. Dijo que por eso lo cerraron. No había ninguna respuesta en el hilo. La entrada tenía 12 años. Esa noche, cuando entré al hospital, el vestíbulo olía diferente. El olor dulzón estaba ahí, más fuerte que nunca, pero había algo más mezclado con él. Algo que tardé varios segundos en identificar. Antiséptico, fresco, como si alguien hubiera limpiado recientemente. Hice mi primera ronda en silencio, con todos los sentidos en alerta. Todo parecía igual, pero cuando llegué a la primera planta, vi que la puerta de una de las habitaciones estaba abierta. Todas las noches anteriores habían estado cerradas. Esta, la habitación 108, estaba abierta de par en par. Dentro, la cama estaba hecha, no cubierta de polvo como todo lo demás, sino hecha, con sábanas limpias y blancas, tensadas con esa precisión característica de los hospitales, esas esquinas dobladas en ángulo perfecto. Me quedé en el umbral sin entrar. En la mesilla, junto a la cama, había una bandeja metálica. En la bandeja había instrumentos quirúrgicos, limpios, brillantes, dispuestos en orden, como si alguien los hubiera preparado para usar. Salí del edificio. Me senté en el aparcamiento durante 20 minutos, con el motor del coche encendido pensando en irme y no volver. Llamé a Donato. No contestó. Llamé 3 veces más. Nada. Y entonces escuché, desde dentro del edificio, desde detrás de las ventanas tapiadas, el sonido de las camillas.
De nuevo, metódico, regular, como siempre. Volví a entrar. No sé exactamente qué me hizo girar a la izquierda en lugar de seguir la ronda habitual. Tal vez fue el olor, que parecía proceder de esa dirección. Tal vez fue algo más difícil de nombrar. Subí a la segunda planta y caminé por el pasillo lateral hacia la puerta sellada. La barra metálica no estaba. Las barras que habían estado atornilladas a la pared habían sido retiradas, y los agujeros en el yeso eran frescos, con polvo blanco todavía en el suelo. La puerta de la sala de procedimientos especiales estaba entreabierta. Al otro lado había luz. No luz eléctrica, algo más cálido, más irregular, como si hubiera velas o linternas de gas. La luz se filtraba por la rendija de la puerta en franjas que se movían ligeramente, como si algo dentro se estuviera moviendo. Empujé la puerta. La sala era grande, más grande de lo que hubiera esperado dado el ancho del pasillo. Tenía el techo alto y en las paredes había estanterías de metal llenas de frascos, de instrumentos, de material médico que no reconocí. En el centro de la sala había una mesa de operaciones bajo un foco quirúrgico que estaba encendido y cuya luz era la que había visto desde fuera. También estaba la médica. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre algo en la mesa de operaciones, con una bata blanca que en otro tiempo debió de ser blanca y que ahora tenía manchas oscuras que no quise examinar. Tenía el cabello recogido bajo un gorro quirúrgico. Sus manos se movían con precisión sobre lo que sea que había en la mesa, con esa economía de movimientos de alguien que lleva toda la vida haciendo lo mismo. No se había girado al escucharme entrar. Durante un momento que se extendió hasta hacerse insoportable, ninguno de los dos se movió. Solo el sonido de sus manos trabajando, el sonido metálico de los instrumentos, una respiración que no era la mía. Y entonces habló. Su voz fue perfectamente normal, tranquila, sin sobresalto, sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Dijo: «Cierre la puerta, por favor. No podemos tener corrientes de aire durante el procedimiento». No pude moverme, no pude hablar. Lo único que pude hacer fue mirar sus manos, que seguían trabajando, y comprender poco a poco, con un horror que subía desde algún lugar muy profundo, que lo que había sobre la mesa no tenía el aspecto de lo que debería tener, que lo que ella estaba haciendo no era algo que ningún ser vivo pudiera necesitar. Se giró hacia mí. Su cara era de una persona que debería tener 60 años, tal vez 70. Tenía esa expresión de concentración severa que he visto en médicos de urgencias, esa mirada de alguien que vive permanentemente en un estado de emergencia controlada. Sus ojos eran normales, grises, cansados. Dijo: «Lleva semanas aquí y no ha venido a preguntar hasta ahora. Pensé que nunca lo haría. Le pregunté quién era. Le pregunté qué estaba haciendo ahí. Me miró durante un momento y luego miró hacia la mesa, y luego volvió a mirarme a mí. Y en su expresión había algo que tardé en identificar como pena. «Trabajo aquí», dijo. «Llevo trabajando aquí mucho tiempo. Los pacientes no desaparecen porque el hospital cierre. Los pacientes siguen aquí». Miré hacia la mesa. Lo que había sobre ella no era un cuerpo, o al menos no lo era en ningún sentido convencional. Era una forma que respiraba. Salí corriendo. No recuerdo bajar las escaleras, no recuerdo cruzar el vestíbulo ni abrir la puerta principal. El siguiente recuerdo que tengo con claridad es estar en el aparcamiento, con las rodillas en el asfalto, sin poder levantarme. Llamé a emergencias. Llegaron 2 patrullas a los 20 minutos. Los agentes entraron al edificio y lo registraron durante casi 1 hora. No encontraron a nadie. No encontraron la sala. El pasillo lateral de la segunda planta, me dijeron, terminaba en un muro. Siempre había terminado en un muro. No había ninguna puerta. Volví con ellos para mostrársela. No había puerta, no había sala, solo pared y el mismo polvo ininterrumpido en el suelo que en el resto del edificio. Pero en mis manos había algo que no había tenido antes, algo que no noté hasta que llegué a casa y me duché. En mi palma derecha, muy tenue, casi borrada, como la marca de un sello que se ha secado casi del todo,
La huella de unos dedos con guante quirúrgico. Pequeña, perfectamente formada. Como si alguien me hubiera cogido la mano para llevarme de vuelta adentro, y yo no lo hubiera notado. Dejé el trabajo al día siguiente. Mandé un mensaje a Donato diciéndole que no volvía y bloqueé su número. Durante semanas, intenté convencerme de que había tenido una especie de episodio disociativo, que el cansancio y el estrés me habían jugado una mala pasada. Lo intenté con todas mis fuerzas. A veces casi lo conseguía. Pero entonces llegó la carta. Llegó 3 semanas después de que dejara el trabajo, en un sobre sin remitente, sin sello, doblada con esa pulcritud extraña de alguien que tiene mucho cuidado con los detalles. Dentro había una sola hoja de papel, manuscrita con una letra pequeña y precisa. Decía: "No se preocupe, el hospital siempre ha tenido buenos guardias. Es importante que alguien cuide la entrada mientras nosotros trabajamos. Cuando necesitemos que vuelva, lo sabrá". La carta no estaba firmada, pero en la esquina inferior derecha, estampada con tinta azul médica, había una pequeña huella dactilar con guante quirúrgico, idéntica a la de mi palma. Desde entonces, duermo con la luz encendida, y algunas noches, cuando el silencio es demasiado completo, escucho desde algún lugar que no debería existir el sonido de las ruedas de una camilla, acercándose, deteniéndose, esperando.